En toda la tierra se anuncia una gran noticia, un acontecimiento que será de gran impacto a la humanidad. Para muchos una fantasía y para otros es una realidad. Jesucristo viene pronto. Jesucristo viene pronto. Las profecías bíblicas acerca del fin se están cumpliendo. ¿Cuándo será el fin? Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? San Mateo capítulo 24 versículo 3. ¿Alguna vez se ha intrigado y le ha preguntado al Señor lo mismo? ¿Es cierto lo que dicen las Sagradas Escrituras? Y el ángel me dijo: Escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. Apocalipsis capítulo 19 versículo 9. ¿Tendremos paz aquí en la tierra? ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Qué es el arrebatamiento? ¿Qué tengo que hacer para estar preparado? Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. San Mateo capítulo 24 versículo 42. ¿Escucha atentamente lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias? ¿Sabe usted cuándo será el día final? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. San Mateo capítulo 28 versículo 19 al 20. Amén. Todo lo daremos a conocer por medio de este programa. Apocalipsis, el tiempo final. El tiempo es ahora y debemos tomar una decisión, porque nuestro Señor Jesús viene muy pronto. Padre mío, gracias por permitirnos transmitir el programa Apocalipsis, el tiempo final. Presentamos este mensaje en tu presencia y conforme a tu palabra, para que podamos alcanzar a todos aquellos corazones sedientos de tu verdad. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, revela tu palabra. Y en el nombre del Espíritu Santo, convence a muchos para que se preparen para el evento más esperado de todos los tiempos, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias por darnos este privilegio tan grande de anunciar la venida de nuestro Señor. Ayúdanos a estar preparados para cuando llegue el momento seamos arrebatados en las nubes del cielo. Dejamos este mensaje en tus manos. Amén. A continuación el tema: escribe a los que juzgan al hermano. Continuaremos analizando las características de la iglesia de Éfeso y nos concentraremos especialmente en el siguiente texto bíblico, según Apocalipsis capítulo 2 versículo 2. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Amén. El guía de la iglesia de Éfeso, como un servidor del Señor, estará atento a lo que el Señor dice y cumplir con la tarea que se le ha demandado en la iglesia como un buen servidor. Este debe reconocer la voz del Espíritu Santo en su corazón. Pero en la iglesia de Éfeso ocurría algo. Había gente mala. ¿Cómo es posible? Según la iglesia debe haber solo gente buena. Debo aclarar, ser malo significa ser malo con el trato hacia sus semejantes. A veces algunos personifican a una persona mala porque mata, roba y hace toda clase de maldad sin importar nada. En la iglesia de Éfeso, tal como en la iglesia de hoy, en este siglo podría estar sucediendo lo mismo. Hay personas que solo quieren dañar a la iglesia por su obra de maldad dentro de la congregación.
Y usted se preguntará, ¿podrá suceder esto en una iglesia? Es posible en un 100%. Recordemos las palabras de Jesús. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, según Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Entonces, ¿quiénes son los malos en una congregación como esta? Hay ciertos tipos de creyentes que sobresalen como creyentes malos, y presentaremos algunas características, y esto podemos definirlo conforme a las Sagradas Escrituras. Número 1. Los que no han nacido de nuevo. Número 2. Los que andan conforme a la carne. Número 3. Los que no se someten a la sana doctrina. Número 4. Los que juzgan al hermano. Número 5. Los amigos del mundo. Número 6. Los que duermen. Número 7. Los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y número 8. Los mentirosos. Ahora, daremos los que juzgan al hermano. ¿Qué significa esto? Según la palabra de Dios en Romanos capítulo 14 versículo 10 dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Amén. Este es un serio problema entre muchos de los que profesamos ser cristianos. Juzgamos sin saber. Cuando una persona no es conocedora de Dios, no presta mucha atención a lo delicado que es juzgar. Porque el juzgar se ha puesto tan de moda, ya no hay respeto alguno, y no se teme juzgar algo sin pensar lo que ocasiona en la vida de aquel a quien se está juzgando. En la iglesia de Éfeso podría haber sucedido lo mismo. Habrían cristianos que juzgaban, y por eso la iglesia, por esa causa, había dejado su primer amor por Cristo. ¿Qué podemos hacer frente a esta situación? Sabemos que es algo difícil erradicarlo totalmente, pero tampoco es imposible. Y cabe hacer otra pregunta: ¿podemos los cristianos hacer algo al respecto? Claro que hay muchas medidas muy necesarias e importantes. El líder o el pastor de la iglesia debe hacer todo lo posible para que el creyente deje de seguir juzgando sin saber de cómo proceden las cosas. El método es simple. Primero, él mismo tiene que evitar el juzgar sin sabiduría. Y además, deberá afilar muy bien la espada que es la palabra de Dios y dejarse guiar por el Espíritu Santo como el mejor aliado, y que también tendrá que enfrentarlo y pararse en la brecha y decir no a la falsa acusación. Es cierto que debemos juzgar, pero a la medida de Dios, y juzgar lo cierto. Hay muchos ejemplos en la Biblia y, por ejemplo, podemos hablar de Juan el Bautista. Él juzgó de manera justa. Entonces, si es verdad, cabe hacer la pregunta: ¿será que usted debe callar ante una congregación donde se dice que se habla de verdad, santidad y justicia? Tienes que hablar y no callar si es que en verdad amas a Dios. Según San Lucas capítulo 3 versículo 19. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho. Amén. Herodes se había divorciado de su esposa, hija del rey de Nabatea, y se había casado con Herodías, que era su propia sobrina y esposa de Felipe, a pesar de que éste aún vivía. San Mateo capítulo 14 versículo 6 dice: pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. ¿A dónde están los Juan Bautista de este siglo? Porque al ver estas cosas no las reprenden. Pero el punto a donde se quiere llegar con este mensaje es: ¿te han acusado injustamente?
Este ha sido un problema serio desde la antigüedad. Hoy no debería ser distinto, porque no decimos la verdad en muchos de los casos en predicadores. Por ejemplo, ¿qué fue lo que pasó en el principio de la creación? Unos se culpaban y otros se defendían justificándose, pero la pena estaba hecha ya y el pecado había producido la maldad dentro del corazón. Según Génesis capítulo 3 versículo 11 al 13 dice: Dios le dijo, ¿quién te enseñó que andabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, la serpiente me engañó y comí. Tanto Adán como Eva, al ser confrontados por Dios, intentaron quitarse la culpa y echarla sobre alguien. Adán culpó a Eva y Eva culpó a la serpiente. En vano fueron los esfuerzos de Adán y Eva por librarse de su horrible culpa. En muchas ocasiones la culpa cae sobre alguien que es totalmente inocente. Cualquiera de nosotros puede, en algún momento, ser acusado de algo que no ha hecho. Debemos hablar verdad y no esconder la mentira, si es que se habla del Evangelio de nuestro Señor Salvador Jesús. También Jesús fue acusado injustamente. Sin embargo, en lugar de vengarse de todos ellos y teniendo el poder para hacerlo, Jesús solo clamó a Dios diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, según San Lucas capítulo 23 versículo 34. No hay nada peor que ser acusados injustamente. Lo más probable es que si te sucede a ti, sientes deseo de vengarte. Y sin embargo, la Biblia nos advierte lo siguiente. Romanos capítulo 12, versículo 19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén. Si tú te empeñas en vengarte, amargarás tu vida, perderás el gozo y la paz, y lo más probable es que te traigan malas consecuencias, y lo más seguro es que pierdas la salvación. Mejor deja que Dios se encargue del asunto, pues Él lo va a hacer mejor que tú. Cualquiera que te acuse injustamente es una persona necesitada de la gracia de Dios y necesita perdón. Va a ser necesario que pongas toda tu confianza en Dios para tratar con ella de forma piadosa. Y aunque le cueste, debe tener usted misericordia. Recuerda esto, tanto como ella o él tiene un alma que salvar, y la mía también. Entonces, de estas cosas debemos guardarnos para no ser objeto de engaños y falsas acusaciones que tanto perjudica a una congregación. Pregunto, ¿ya vive usted en un cuerpo glorificado? ¿Acaso hemos ganado la carrera? Recordemos, como dice el dicho, en el camino andamos. No sabemos qué puede pasar en el futuro. Por eso, no nos atrevemos a decir que hemos ganado la carrera u otras cosas semejantes a estas, sabiendo que esta carrera se termina hasta cuando nuestro Señor nos llame a su presencia, ya sea cuando usted o yo muramos, o bien hasta cuando sea el glorioso regreso de nuestro Señor Jesucristo en el día del arrebatamiento de la iglesia. Además de esto, ni el apóstol Pablo, refiriéndose a él mismo, no se jactó diciendo tales cosas, aun siendo un escogido de Dios, un gran servidor que predicaba a Jesús con grandes señales y maravillas. Él conservó su humildad porque sabía que él también era un ser mortal. Filipenses capítulo 3 versículo 12 al 14 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos,
Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Por eso, nadie debe considerarse más espiritual que otro o menospreciar a otro por algunas diferencias que podamos tener. Porque recuerde que ante Dios todos somos iguales. Entonces, ¿qué es lo que el Señor espera de nosotros? Más bien bendice a quien te acusó y deja todo en manos de Dios. Él se encargará del asunto. La Biblia dice que no admitamos y que también evitemos el falso rumor. Según Éxodo capítulo 23 versículo 1 dice: no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser el testigo falso. Y en Levíticos capítulo 19 versículo 16 dice: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Así que hay una gran firma por acá. Es palabra de Dios y está escrito. Sabemos que la acusación puede ser tan perversa que el pensamiento del ser humano, al no ser instruido por la palabra de Dios, puede ocasionar serios problemas, porque en sus pensamientos maquinan el mal y el engaño para destruir a los demás. La palabra de Dios dice en Salmos capítulo 41, versículos 5 al 8: mis enemigos dicen mal de mí, preguntando: ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si vienen a verme, hablan mentira. Su corazón recoge para sí iniquidad, y al salir fuera la divulgan. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal, siendo de mí cosa pestilencial. Se ha apoderado de él. Y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Amén. Así que el rey David también tenía sus problemas con muchos de los que decían ser sus amigos. Y prácticamente, según lo que está escrito, se volvieron en contra de él como si fueran sus propios enemigos. A Juan el Bautista le preguntaron, según San Lucas capítulo 3 versículo 14 dice: también le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentados con vuestro salario. Así que era una pregunta muy sutil, sabiendo que ellos mismos solo querían acusarlo. Por eso, en algunos casos, el mismo Juan Bautista les dijo: hipócritas, víboras. También los escribas y los religiosos de aquel tiempo buscaban ocasión para acusar a Jesús. En San Lucas capítulo 6 versículo 7 dice: y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo los sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Así que la acusación ha sido un problema muy grave. Y este sigue hoy en este tiempo y no ha terminado, pero sí puede causar muchos estragos, y esto viene desde la antigüedad. La palabra de Dios dice que José fue acusado por la mujer de Potifar, oficial del faraón, porque no quiso dormir con ella. Génesis capítulo 39 versículo 13 al 15 dice: cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo le di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Como podemos observar en la Biblia, hay un registro del cual la falsa acusación ha sido ocasión de tropiezo para muchos.
Y esto afectó la vida de aquellos grandes servidores de Dios. Siempre nuestro Señor nos da una salida, y esto no se queda así nomás. Aunque no es fácil pasar por una pena como esta, pero es necesario mantener la cordura sin perder la razón. ¿Cómo? Lo volvemos a repetir: deja que sea Dios en el asunto, y Él te exaltará a su manera, así como lo hizo con José. Y será Él que se encargará de hacer juicio correcto con gracia y misericordia. Cuando alguien camina con rectitud a la verdad, no tiene nada de qué temer. Aunque te metan en el horno de la acusación, glorifica a Dios por eso, porque de ese fuego, de allí te sacará Dios. Daniel capítulo 6 versículo 21 al 23 dice: Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Amén, gloria al Señor. Tal como en la antigüedad, Daniel fue acusado injustamente, y por eso fue metido al foso de los leones. Y los leones de este tiempo son diferentes. Lamentablemente son personas que quieren destruir tu reputación y el testimonio que tienes para dejarte avergonzado frente a los demás. Ante esta situación, deja que Dios los calle por ti, así como hizo con Daniel, que cerró la boca de los leones. Por lo demás, mantengamos firme nuestra esperanza y confianza en Dios, y no confiemos en nosotros mismos, sino que toda nuestra confianza debe ser de lo alto, en Dios. Según dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 1 versículo 8 al 10. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Amén. El tiempo actual que vivimos es preciado. Mientras podamos testificar a Jesucristo, lo hacemos de corazón para la gloria de Dios. Esto ha sido todo por este día en el programa Apocalipsis, el tiempo final. Espero usted se haya gozado del mensaje. Hoy ha conocido que este es el mensaje que Dios quiere que escuche. Está en el tiempo aceptable. No espere que sea demasiado tarde, porque cuando llegue el momento y la hora, no habrá oportunidad de arrepentimiento. Lamentablemente ya no la habrá. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 8 al 9. Es necesario estar decidido y preparado para el evento crucial. Si usted cree que es importante recibir al Señor Jesucristo como único Salvador y que necesitas una verdadera conversión, haz una oración de fe, pues Él te está llamando. Señor Jesús, he recibido tu mensaje. Si en algún momento te he fallado, perdóname por todos los pecados que he cometido.
Creo que muriste en la cruz por mí y que resucitaste el tercer día y que ahora estás a la diestra del Padre Celestial. Te recibo en mi corazón como mi único Señor y Salvador. Inscríbeme en el libro de la vida. Ayúdame a estar preparado cuando sea el día del arrebatamiento de la iglesia y que tu palabra me haga sentir libre por siempre. Amén. Ven, Señor Jesús, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El hermano Ronald Ramírez presentó su programa Apocalipsis, el tiempo final. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1, 7 al 8. Los esperamos en la próxima audición, si Dios nos permite. ¿Estás preparado? Jesucristo viene pronto.